ahí está viendo la cosa. Bueno, ahora sí, un feliz sábado para todos. Realmente es un placer volver a encontrarnos para poder adentrarnos un poco más en la palabra del Señor y descubrir toda la riqueza que podemos encontrar en ella. De manera especial, un saludo a las personas que sintonizan nuestra transmisión y esperamos que tanto para aquellos que nos hemos dado cita en este lugar, como para aquellos que en el lugar donde estén pueden compartir el mensaje con nosotros, sea de provecho, sea de confort espiritual, que Dios pueda hablar claramente y podamos todos juntos encontrar aquello tan preciado que es lo que vinimos a buscar esta mañana. Jacques Cousteau, muy conocido explorador francés, ganador de 2 premios de la Academia por los documentales que hizo acerca del ecosistema en el lecho marino, dijo cierta vez: el mar, el gran unificador, es la única esperanza del hombre. Ahora más que nunca, aquella vieja frase tiene un sentido literal. Estamos todos en el mismo barco. Probablemente hay pocos elementos en la naturaleza que ejemplifican tan bien este asunto. Los cambios y lo rápido que puede fluctuar el mar entre una noche apacible y la fiereza de una tormenta. Tan poca predilección tiene el mar por quién lo transita, de dónde viene, de dónde va. Tiene la capacidad de cambiar, de tornarse tan fiero, tan terrible en solamente cosa de pequeños instantes. Pocas cosas hay en nuestro mundo que sean tan indomables, tan insondables, tan incalculables como es el mar. Pocas cosas hay sobre este planeta que nos pongan en una situación de tanta vulnerabilidad como es el mar. Es la paradoja de la vida misma, aquello que en sí contiene tanta vida, pero que al mismo tiempo es capaz de quitarla. Si hubo un personaje en la Biblia que tuvo una experiencia de vida o muerte, una experiencia tan cercana con el mar y con todo lo que esto significa, fue Pablo. Pablo, ya entrado en años, llega a Jerusalén y podemos leer en el libro de los Hechos que un infortunado encuentro con los líderes judíos en ese momento ocasiona una revuelta que casi le cuesta su propia vida, momento en el cual intervienen las autoridades romanas. Por lo tanto, Pablo, haciendo uso de su derecho como ciudadano romano, decide apelar al César para mantener su libertad. Era su derecho, podríamos decir, constitucional. Entonces, de esta manera es llevado en calidad de prisionero de una persona insurgente a apelar ante la autoridad del César. Quisiera que por favor pudiéramos buscar en nuestras Biblias, en el libro de Hechos, el capítulo 27, versículos 1 y 3. Dice: cuando se decidió que navegáramos, por si acaso todo esto es el relato escrito por Lucas, cuando se decidió que navegáramos rumbo a Italia, entregaron a Pablo y algunos otros presos a un centurión llamado Julio, que pertenecía al batallón imperial. Subimos a bordo de un barco con matrícula de Adramitio, que estaba a punto de zarpar hacia los puertos de la provincia de Asia, y nos hicimos a la mar. Nos acompañaba Aristarco, un macedonio de Tesalónica, y al día siguiente hicimos escala en Sidón, y con mucha amabilidad Julio le permitió a Pablo visitar a sus amigos para que lo atendieran. Después de tantos viajes misioneros y haber formado tantas iglesias y haber conocido tantas personas, Pablo había desarrollado muy buenas relaciones con las personas de las ciudades en las cuales él había estado. Y es que cuando pensamos en este gigante de la fe como es Pablo, por lo menos en mi caso, no podía evitar imaginármelo como una persona por ahí demasiado seria, tal vez una persona un tanto intransigente, una persona tal vez demasiado rígida, tal vez una persona con un rostro adusto. Sin embargo, a raíz de lo que podemos ver acá, nos damos cuenta de que Pablo era todo lo contrario. En el corto periodo que estuvo a cargo de este centurión de Julio, él ya había cultivado tan buena relación que no hubo problema en decirle: mira, Julio, tengo amigos en Sidón, ¿será que no? Sí, está tranquilo y volvés porque tenemos un barco que agarrar después. Es increíble el hecho de que en tan poco tiempo Pablo había ganado no solamente la confianza, sino el aprecio de Julio. Y esto nos hace pensar de que Pablo era una persona que no solamente cultivaba, sino gozaba de mantener buenas relaciones. No por otra cosa fue que en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 9,
del versículo 19 al 23, Pablo dice lo siguiente: por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley como si yo estuviera sin ley, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. De todo me he hecho de todo, para que de todos modos salve a alguno. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Me atrevo a decir, y sin temor a equivocarme, que este carácter amable, este semblante apacible, esta manera de ser agradable que Pablo tenía, era, sin lugar a dudas, su mejor sermón. Pablo tenía claro que cumplía una misión. Él tenía claro que ya fuera en medio de una prédica llena de multitudes o en el trato cotidiano con el vecino, él cumplía su misión, él vivía su misión. Él entendía que era el canal de bendición por el cual Dios esperaba llevar su mensaje a otras personas. Si ya fuera en lo suntuoso del Areópago, cuando le tocó predicar a los griegos, o en la cotidianidad de su trabajo haciendo carpas, él cumplía, él vivía su misión. Y esto debería hacernos pensar que si yo profeso seguir a un Dios de amor, ¿qué clase de Dios estoy mostrando? Esto debería hacerme pensar de que si yo decido seguir a Jesús y permanecer en su iglesia, ¿qué clase de iglesia, qué clase de imagen estoy proyectando en este momento? ¿Será que me debato entre la imagen congruente de una rigidez nociva o una condescendencia demasiado permisiva? ¿Será que en este momento, y esto es algo que cada uno de nosotros tiene que evaluar, qué clase de Jesús estoy proyectando? Porque si yo he profesado seguirlo y me considero un siervo suyo, un embajador suyo en esta tierra, ¿qué clase de imagen de mi Señor es la que estoy proyectando en este momento? Puede ser de que Pablo estuviera encadenado, puede ser de que Pablo fuera un preso político, pero su corazón y su espíritu nunca lo estuvieron. Puede ser que en este momento Pablo estuviera privado de su libertad, pero su fe nunca estuvo en grilletes. Y esto debería hacernos pensar de que, si bien es cierto, yo no puedo decidir las situaciones a mi alrededor, yo sí puedo decidir la manera para encarar esas situaciones. Probablemente Pablo estaba encadenado, pero su fe, mi fe, nuestra fe, nunca debiera estar en grilletes. Seguimos, estamos en Hechos capítulo 27, versículos 4 al 8. Desde Sidón zarpamos y navegamos al abrigo de Chipre, porque los vientos nos eran contrarios. Después de atravesar el mar frente a las costas de Sicilia y Panfilia, arribamos a Mira de Licia. Allí el centurión encontró un barco de Alejandría que iba para Italia y nos hizo subir a bordo. Durante muchos días la navegación fue lenta y a duras penas llegamos frente a Gnido. Como el viento nos era desfavorable para seguir el rumbo trazado, navegamos al amparo de Creta, frente a Salmona. Seguimos con dificultad a lo largo de la costa y llegamos a un lugar llamado Buenos Puertos, cerca de la ciudad de Lasea. Tenemos un mapa acá y es a lo que quería llegar. Si vemos en esta parte de acá, a mi izquierda, está Jerusalén, Cesarea, donde agarraron el primer barco de ida a Sidón. Es en Sidón donde Pablo se queda a compartir con algunos amigos. Siguiendo la ruta, Lucas dice, bueno, cuando nosotros emprendimos el viaje de Sidón hacia Roma, ya teníamos vientos adversos. La manera que encontraron fue protegerse en la costa de Chipre y llegar a Mira, como podemos ver ahí. Ahora, este barco los deja en Mira. Manejar un barco, maniobrar una embarcación en esa época del año, en el momento que se estaba viviendo, como veremos a continuación, era algo realmente distinto. La navegación y los viajes eran un asunto completamente distinto a lo que son ahora. Estas travesías que tomaban meses, tomando en cuenta que los escasos conocimientos en astronomía y la presencia de astros y su relación con el mar y la experiencia de los marineros eran de lejos las mejores herramientas cartográficas que se poseían. Entonces, emprender este viaje no iba a ser tarea fácil.
Eruditos dicen que probablemente la historia de la cual estamos hablando tomó lugar en el año 57 después de Cristo, y es algo a tomar en cuenta por el hecho de que entre las estaciones de otoño y de invierno, navegar en el Mediterráneo era muy complicado. Es más, todos los viajes se trataban de programar en otro momento, porque navegar en esa fecha, navegar en esas estaciones, hacía de que fuera muy peligroso. Como pudieron, bajo el amparo de Chipre, llegan a la costa de Mira, y me parece muy interesante lo que la Biblia dice en este momento, que el centurión encontró un barco que llegaba de Alejandría, del sur de lo que vendría a ser la costa de Egipto. Generalmente, este tipo de barcos llegaban trayendo trigo, muchas veces animales, u otras cosas que iban directamente hacia Roma. Lo más probable es que el barco de nuestra historia, dos cosas, o se quedó rezagado en una primera instancia, o llevaba lo último de la cosecha y el último cargamento de esa temporada. Sin ánimo de ser injustos con este centurión, puesto que a bien de proteger su propia vida debía llevar a los prisioneros a Roma, no puedo evitar preguntar qué hubiera pasado si se hubieran quedado en Mira. La cantidad de problemas, como veremos más adelante, que se hubieran ahorrado si no hubieran ido directo hacia el ojo de la tormenta. Es más, desde Mira hasta la costa de Malta, que es la islita que está debajo de la península itálica, no habían más de 66 kilómetros. Es decir, no estamos hablando de un viaje descomunal, era una distancia, la verdad, maniobrable. El problema no era la distancia, el problema era lo recio del mar y los vientos huracanados que podrían encontrar en su camino. ¿Cuántas veces encontramos este tipo de barcos? Y me pongo a pensar en este centurión en el puerto buscando cómo llegar, y aparece un barco que venía de Egipto. ¿Cuántas veces encontramos estos barcos que aparentemente nos traen la solución? ¿Con cuánta frecuencia en nuestras vidas pasan estos barcos que aparentemente nos llevarán a donde nosotros queremos ir, sin embargo nos exponen mucho más al peligro? Con dificultad, al cabo de varios días, llegan a Creta, al puerto que se llama Caloileme, o conocido también como Buenos Puertos, y ahora la situación se ponía más complicada. Hechos 27, versículos 9 al 12. Se había perdido mucho tiempo y era peligrosa la navegación por haber pasado ya la fiesta del ayuno. Así que Pablo les advirtió: señores, veo que nuestro viaje va a ser desastroso y que va a causar mucho perjuicio tanto para el barco, la carga, como para nosotros. Pero el centurión, en vez de hacerle caso, siguió el consejo del timonel y del dueño del barco, puesto que el puerto no era adecuado para invernar. La mayoría decidió que debíamos seguir adelante con la esperanza de llegar a Fenice, puerto de Creta que da al suroeste y al noreste, y pasar allí el invierno. En el libro Los Hechos de los Apóstoles de Elena G. de White se arroja un dato que la verdad me parece interesante remarcar. Leo lo que escribió. El apóstol, sin vacilar, les aconsejó que se quedaran donde estaban. Varones, veo que con trabajo y mucho daño emprendemos esta búsqueda. Recomiendo nos quedemos en este puerto. Pero el piloto, el patrón de la nave y la mayoría de los pasajeros y la tripulación no quisieron hacer caso a este consejo, por cuanto el puerto en que habían anclado, y recalco esta parte, no tenía las comodidades para invernar. Cerca de Buenos Puertos se encontraba la ciudad de Lasea. Lasea era una ciudad pequeñita, es cierto, pero habían varias cosas a tomar en cuenta. El relato bíblico dice que ya había pasado la fiesta del ayuno judío, la del Yom Kippur. Historiadores que ubican esta historia en el año 57 después de Cristo estiman que el Yom Kippur cayó el 5 de octubre. Ahora, en esa fecha, es más, mucho antes, porque ya era conocimiento de todos los marinos que surcaban el Mediterráneo, un historiador romano, Flavio Renato Vegesio, cuando escribe acerca de todas las rutas mercantes y las rutas de comercio que llevaban el Imperio Romano, escribe lo siguiente acerca de navegar en el mar Mediterráneo. Las rutas comerciales a Roma. Escribió que las fechas comprendidas entre el 14 de septiembre y el 11 de noviembre, estamos hablando que en ese momento estaban en octubre, eran de extrema peligrosidad e infortunio debido a lo agitado del mar
y la presencia de vientos huracanados que coincidían con las estaciones de otoño e invierno. Es por esta razón, citaba él, que terminar la travesía antes del invierno con todas las dificultades que esto conllevaba era humanamente imposible. Es decir, ya habíamos tenido vientos en contra. Nos costó llegar hasta Creta. Encima está toda la información que nos dice no se metan a navegar en el Mediterráneo en esta época del año. Y para rematarla, uno de los tripulantes dice, muchachos, si nosotros seguimos nos va a ir mal. No vayamos, quedémonos. Pablo se pone de pie y da un mensaje que en ese momento era impopular. Por este camino vamos mal, nos va a ir mal. Y poniéndonos a pensar e imaginando a Pablo en medio de la tripulación diciendo esto que la verdad nadie quería escuchar, me hace pensar de que muchas veces tendremos que dar mensajes un tanto impopulares. De que muchas veces el mensaje que tenemos que dar no es necesariamente el mensaje que las personas desean escuchar. Pablo, poniéndose de pie en medio de la tripulación, me hace pensar de que tenemos la responsabilidad de ser quienes lleven estos mensajes de alerta en un mundo que está yendo de frente al despeñadero. Mis padres me dijeron varias veces, y lo siguen haciendo, de que muchas veces ellos quisieran darme todo lo que quisiera, darme todo lo que pidiera, acceder a todos los permisos que yo solicitara, pero muchas de esas cosas, muchos de esos permisos no son para mi bien. Me decían, con amor de padres quisiéramos, bueno, toma, anda, hacé, tené, pero muchas de esas cosas no están bien, no son lo mejor para mí. Queridos amigos, decir no también es un acto de amor. Y en esta parte quiero hacer un paréntesis y referirme a aquellos quienes estamos en casa o por ahí están más de cerca con el papá y la mamá. A veces, muchas veces, el verdadero acto de amor no es darnos todo lo que queremos, es aguantar la trompa cuando no nos lo dan. Y muchas veces esto nos hace pensar en nuestra relación con Dios, porque así como estos marineros querían llegar a buen puerto y querían llegar a Roma y olvidarse del viaje y probablemente estar con sus familias, no era lo mejor para ellos en ese momento. ¿Cuántas veces queremos o anhelamos cosas correctas y muchas veces con la mejor intención y muchas veces con los motivos adecuados y simplemente no se dan? Y refunfuñamos y decimos, Señor, pero si yo pedí algo correcto, no estoy pidiendo nada descabellado, no estoy pidiendo nada egoísta, pedí algo correcto. ¿Por qué las cosas no se dieron? Debemos entender que esto es algo que va de manera bidireccional. Así como nuestros padres tienen la responsabilidad intraspasable de decir no como un acto de amor, Dios muchas veces dice no como un acto de amor. Muchas veces, y creo que solamente Dios sabe la cantidad de problemas que nos podríamos haber evitado si siguiéramos o hiciéramos caso a todos los no que a veces Dios da. Que valga la aclaración, no es que Dios vive diciendo no, pero hay veces en las que un no nos protege de cosas que nosotros no podríamos ver. Porque tantas veces somos como estos marineros tratando de calcular un mar que es para ellos incalculable, tratando de calibrar una tempestad que simplemente no tenían manera de calibrar, de calcular, de prever. Dentro del no de Dios puede encontrarse un acto de amor. Aunque duela, aunque disguste, aunque cause disconformidad, es necesario de que nosotros aceptemos los designios divinos, de que creamos de que hay alguien mayor que nosotros, que puede ver aquello que nosotros no podemos ver. Pablo tuvo este problema muchas veces y es por eso que en la carta a los Corintios, la primera carta a los Corintios, el capítulo 12, el versículo 9, Pablo dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Muchas veces escucharemos un bástate mi gracia. Tengamos la seguridad de que cuando escuchemos un no, por ahora no, es por nuestro bien. No es fácil, no es algo que a veces uno acepte de buenas a primeras, pero es necesario que aceptemos que en los designios divinos hay amor y hay protección para cada uno de nosotros. Estos marineros, y quiero recalcar lo que dijo Elena G. de White en su libro, se quedaron con el puerto, buscaron el puerto más cómodo y dejaron el puerto que era más seguro.
Y es esta incongruencia en la que está nuestro mundo ahora. Sacrificamos muchas veces comodidad por seguridad. Sacrificamos muchas veces lo que es importante por lo que es banal. Trabajamos la vida entera para ofrecer un patrimonio a nuestra familia, para darnos cuenta al final que amasamos un gran patrimonio, pero que perdimos la familia. Nos hacemos de hábitos que queremos controlar, cuando en el fondo son esos hábitos los que nos controlan a nosotros. Vivimos nuestra juventud de manera displicente y descuidada, pensando que estamos aprovechando nuestras vidas, cuando todo lo contrario, la estamos derrochando. Hechos capítulo 27, versículos 13 al 15, continúa con el relato. Y soplando una brisa del sur, pareciéndole que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho tiempo después, dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón, y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner la proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Cuando Dios dice no, es por algo. La palabra Euroclidón, que viene de dos vocablos griegos, significa viento del noreste. Y es por eso que era tan complicado y era tan peligroso navegar en el Mediterráneo en esta época del año. Porque el viento golpeaba tan fuerte y era tan impredecible que el barco podía zozobrar. Y es el engaño del mar, el hacernos creer que está todo bajo control. El mayor engaño de la tempestad es hacernos creer que está todo a nuestro alcance, que lo tenés bajo control. Una vez, ¿cuál es el problema? ¿Y si nadie te ve? ¿Qué lío te haces? No morirás, fue la mentira que le dijo la serpiente a Eva. Y desde ese entonces vivimos creyendo que podemos entrar al ojo de la tormenta y salir ilesos. Pensamos que podemos jugar con la fiereza del mar y que no nos va a pasar nada. Sacrificamos cosas que eran tan importantes para darnos cuenta que me jugué la vida por algo que era banal, que era efímero. Y es curioso porque la Biblia comienza diciendo que al comienzo llega un viento suave y dijeron, listo, ya lo hicimos. Y muchas veces nos pasa eso, que creemos andar en nuestros propios caminos y cuando las cosas comienzan a ir bien, creemos que podemos reprocharle a Dios, yo te dije que yo estaba en lo correcto, vos te equivocaste. Sin embargo, para darnos cuenta de que en un abrir y cerrar de ojos, la tempestad nos quitó el control de nuestra nave, nos quitó el timón de nuestro barco y ahora estamos a la deriva, a merced de lo que la tormenta haga con nosotros. Es interesante, es muy interesante porque los marineros pensaron que tenían todo bajo control, pero cuando se dieron cuenta lo habían perdido todo. Y es interesante lo que dice Lucas en este momento, porque cuando ellos se adentran en la tormenta, no podían direccionar la proa del barco. Entonces dice con pesar, no nos quedó otra que dejarnos llevar. Creemos que controlamos la situación. Creemos que podemos entrar y salir de la tormenta sin ningún problema. Pero lo difícil, lo tétrico, lo aterrador está en que sin que nos demos cuenta, terminamos soltando los mandos de la nave y nos terminamos dejando llevar. Cuando vemos que el Euroclidón, este viento del noreste, este viento fuerte, golpea la nave y los marineros apavoridos ahora están a merced, es bueno recalcar de que este no fue un castigo divino. No me hicieron caso, listo, viento para ustedes. Dios no obra de esa manera. Una gran verdad que nos da esta parte, nos arroja la Biblia en este momento, en la vivencia de Pablo, es que todo lo que Dios hace es un acto de amor. Sin embargo, no todo lo que pasa en este mundo es un acto de Dios. El verdadero amor implica libertad. La libertad implica un riesgo y ese riesgo debería despertar en nosotros responsabilidad. Por amor, Dios cede a cada ser humano un libre albedrío, de modo que somos capaces de decidir sobre nuestros propios designios, sabiendo que esto podrá traer consecuencias buenas o malas. Consecuencias que no comienzan y terminan en mí, comienzan en mí, pero alcanzarán a otras personas. Y es por eso que tenemos que ser tan cuidadosos. Aquella persona que decide consumir bebidas alcohólicas sin conducir su vehículo en estado de ebriedad, no solamente está haciendo algo extremadamente nocivo para su cuerpo, sino que expone a muchas personas al dolor y el sufrimiento de un accidente. Aquel terrorista
que, enardecido por el odio, decide terminar con la vida de personas inocentes, tristemente, trágicamente, tomó una decisión que trajo dolor y traerá mucha pena en la vida de personas inocentes, pero es la decisión que él tomó. Entonces, debiéramos ponernos a pensar, ¿qué clase de decisiones estoy tomando? Porque una cosa es ver las consecuencias por mis acciones, y otra cosa es cosechar las consecuencias por las acciones de otros, que es lo que le estaba tocando vivir a Pablo. Lo que yo decido hacer tiene un eco mayor al que yo puedo llegar a percibir, y eso es algo que tenemos que tomar en cuenta. No por nada, Pablo dice en su carta a los Romanos más adelante, que la paga del pecado es muerte. El error, el pecado trae muerte, más la dádiva de Dios es vida. Es decir, la primera es el resultado natural por mi conducta desaforada, la primera es lo merecedor a mis acciones, y lo segundo es el regalo, es la dádiva dada para mí a pesar de lo inmerecedor que yo puedo ser. ¿Con cuál de las dos caras de la moneda decido quedarme? Termina siendo solamente mi decisión. Versículos 16 al 20. Mientras pasábamos al abrigo de un islote llamado Cauda, a duras penas pudimos sujetar el bote salvavidas. Después de subirlo a bordo, amarraron las sogas en el casco del barco para reforzarlo. Temiendo que fuera a encallar en los bancos de arena de Sirte, echaron el ancla flotante y dejaron al barco a la deriva. Al día siguiente, dado que la tempestad seguía arremetiendo con mucha fuerza contra nosotros, comenzaron a arrojar la carga por la borda. Al tercer día, con sus propias manos arrojaron al mar los aparejos del barco, es decir, los mástiles. Como pasaron muchos días sin que apareciera ni sol ni las estrellas, y la tempestad seguía arreciando, perdimos al fin toda esperanza. Era una técnica muy común en esa época, la de amarrar una cuerda gruesa en la proa del barco, arrojar la cuerda al mar, de modo que ésta pudiera surcar por el casco del barco, volver a amarrarla en la popa y hacer esto continuamente, de modo que ceñía la embarcación y le daba cierta fuerza, cierto compacto para que pudiera aguantar los embates del mar. Hicieron esto y por lo visto no les fue muy bien, tuvieron que largar el ancla. Al día siguiente se dieron cuenta de que no habían logrado nada, tuvieron que arrojar toda la carga. Después de arrojar la carga se dieron cuenta de que era lo mismo que nada, tuvieron que cortar los aparejos y los mástiles. Ahora éramos un barco con un ancla que no te ancla, sin mástiles, sin carga y con gente desesperada. Aquellas estrellas y la luna y los cuerpos astronómicos que nos servían para ubicarnos donde estábamos, para poder salir de la tempestad, eran simplemente imposibles de ver. Si había una definición del terror para estos hombres, con seguridad era esta. Cuando nos dejamos llevar por la tormenta y cuando el mar arremete contra nosotros, cuando cedimos a la tempestad, al Euroclidón, el control de nuestra nave, lo peor, no solamente es lo que te hace pasar, sino lo que te hace dejar en el camino. Cuando la tempestad empieza a arreciar contra nuestras vidas, lo peor no solamente es el viacrucis que tenemos que pasar, sino las cosas que tenemos que dejar en el camino. Sueños, familia, amigos, salud, la iglesia, nuestra fe. El gran problema de caer preso de la tempestad es que no solamente son días muy negros los que se viven, son muchas cosas las que se pierden en el camino. Versículos 21 al 26. Llevábamos ya mucho tiempo sin comer, así que Pablo se puso en medio de todos y dijo: Señores, debían haber seguido mi consejo y no haber zarpado de Creta. Así se habrían ahorrado este perjuicio y esta pérdida, pero ahora los exhorto a cobrar ánimo, porque ninguno de ustedes perderá la vida, solo se perderá el barco. Anoche se me apareció un ángel de Dios a quien pertenezco y a quien sirvo, y me dijo: no tengas miedo, Pablo, tienes que comparecer ante el emperador y Dios te ha concedido la vida de todos los que están contigo. Así que ánimo, señores, confío en Dios que sucederá tal y cual como Él me dijo. Sin embargo, tenemos que encallar en alguna isla. Puede ser,
que hoy las personas no entienden a cabalidad por qué creemos lo que creemos, por qué hacemos lo que hacemos. Puede ser que decidir mantenerte fiel te ganó muchos apodos en el colegio o la facultad. El raro, la mojigata. Puede ser que mantenerte firme en tus principios te dio ciertas miradas raras en tus colegas de trabajo, ciertas críticas en medio de la familia. Pero un día cuando golpee la tempestad, un día cuando arrecie la tormenta, simplemente todas las cosas cobrarán sentido. Es cierto que nuestro mundo se cae a pedazos y que somos los responsables de llevar este mensaje de alerta. Pero ¿qué sentido tendría llevar un mensaje de alerta si al mismo tiempo no puedo llevar la solución? Y una de las cosas que me encantan de esta parte de la historia es que el mensaje es claro. Señores, fue un error venir por acá. Y esto nos va a costar la nave, pero no nos va a costar nuestras vidas. Es decir, Dios no apaña las consecuencias de mis actos. Lo que hice voy a cosechar, pero Dios no me dejará solo a la deriva. Creemos en un Dios que aborrece con todo su ser al pecado, pero que hará hasta lo último en su alcance para salvar al pecador. Pablo clamó por la vida de las personas que estaban a su lado, y esto debiera hacernos pensar en la importancia de la oración y clamar por aquellos que están a nuestro alrededor. Probablemente Pablo nunca quiso estar en esa tormenta, pero en medio de esa tormenta Dios tenía un plan para él y para las personas que conformaban parte de esa tripulación. Ahora Pablo se pone de pie y llama a cobrar ánimo, llama a decir, hay esperanza. Y esta voz de Pablo en medio de ese barco, en medio de la tempestad, debiera hacernos pensar que esa voz debe ser mi voz, debe ser nuestra voz. Porque vivimos en un mundo que se debate en medio de este maremoto. El barco de nuestra sociedad, del trabajo, de la facultad, de nuestra casa, de nuestras amistades, se debate en medio del maremoto en el que vivimos. Y es nuestro deber, nuestro privilegio, el de ser esa voz que firme diga, hay esperanza. No se perdió todo. Versículos 27 al 32. Ya habíamos pasado 14 noches a la deriva en el mar Adriático, cuando a eso de la medianoche los marineros presintieron que se aproximaban a tierra. Echaron la sonda y encontraron que el agua tenía unos 37 metros de profundidad. Más adelante volvieron a echar la sonda y encontraron que tenía cerca de 27 metros de profundidad. Temiendo que fuéramos a estrellarnos contra las rocas, echaron 4 anclas por la popa y se pusieron a rogar que amaneciera. En un intento de escapar del barco, los marineros comenzaron a bajar el bote salvavidas del mar, con el pretexto de que iban a echar algunas anclas desde la proa. Pero Pablo les advirtió al centurión y a los soldados, si estos no se quedan en el barco, no podrán salvarse ustedes. Así que los soldados cortaron las amarras del bote salvavidas y lo dejaron caer al agua. Ya estábamos en problemas. No solamente que durante 14 días no habíamos conocido otra cosa que el mar embravecido, ahora estas personas estaban a punto de entrar en una histeria colectiva, en un sálvese quien pueda. Esa noche, relata la Biblia, que empezaron a medir la profundidad del mar y vieron de que cada vez tenía menos profundidad. A la luz de lo que sabemos ahora, esto podía significar 2 cosas. La primera, o encallaban en un banco de arena cerca de la costa, lo que significaba salvarse, o encallaban en las rocas del lecho marino, lo que significaba morir. Entonces lo que hicieron fue empezar a echar anclas por la borda para tratar de hacer tracción y no estrellarse con lo que encontraban delante suyo. Muchas exploraciones en el lecho del mar Adriático encontraron algo parecido. Se han encontrado varias anclas que están dispuestas una después de otra, un ancla, y al final está el barco. O sea, las anclas muchas veces no eran lo suficientemente fuertes como para mantener quieto al barco, que anclas, barco y todo eran estrellados contra las piedras. Ahora los marineros, viendo que probablemente se acercaba el fin, empiezan a armar un ardid para decir, no, lo que pasa es que hay que echar otras anclas, y tratan de subirse al barco. Era caótica la situación, porque no solamente estaba el riesgo de morir en el mar, sino también que según la ley romana, si alguno de los prisioneros o integrantes de la tripulación escapaba, para el centurión y sus hombres significaba la muerte. Entonces,
En una escena que parece sacada de Hollywood, los soldados desenvainan las espadas, cortan el bote salvavidas y ahora estamos todos metidos en este barco. Nos guste o no, estamos todos metidos en este barco. Versículos 33 al 38. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen, diciendo: este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas, sin comer nada. Por tanto os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo, comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya un mejor ánimo, comieron también. Y éramos todas las personas en la nave, 266, y ya satisfechos aligeraron la nave y echaron el trigo al mar. Para que estas personas hayan decidido no comer, no era un asunto de falta de provisiones, era un asunto de debilidad de espíritu. Sus cuerpos languidecían, pero lo que realmente languidecía era su espíritu, era su fe. Ahora Pablo se pone en medio de la tripulación y sigue diciendo: tranquilos, todo va a estar bien. Hace 14 días que el mar está a la deriva. Hace 14 días que no comemos. Hace 14 días que las anclas no son solución. Hace 14 días que no tenemos mástiles. Hace 14 días que estamos peleando entre nosotros. ¿Y quién es este hombre que viene ahora a decir de que hay solución, de que hay esperanza? Nuestro mundo necesita además personas como Pablo, que sean capaces de pararse en medio de la tempestad y decir que no importa cuánto tiempo te golpeó la tormenta, que no importa cuántas cosas botaste por la borda, de que no importa cuántas noches te mantuviste en vela, todavía hay esperanza. Pablo en ese momento me hace pensar de que necesitamos personas que se atrevan a creer. Pero aceptémoslo. Muchas veces hemos visto el cielo tan negro que incluso para nosotros es difícil creer. Pero la fe de Pablo era lo que sostenía en ese momento a esta tripulación. Muchas personas, y esto es bueno aceptarlo, muchas personas han sido tan golpeadas, o hemos sido en algún momento tan golpeados por la tempestad, que la posibilidad de creer simplemente parece agobiante. ¿Creer? Después de todo lo que pasó. Estas personas no podían encontrar por sí solos la posibilidad de creer. Era la fe en Pablo, era la creencia de Pablo, era la imagen de un Pablo creyendo, lo que reforzaba en ellos la posibilidad de eventualmente poder creer. Muchas personas al final del tiempo creerán al vernos creer a nosotros. Muchas personas en un momento llegarán a creer, a tener fe al ver la fe que yo tengo. Y esto me hace pensar en lo que Pablo dice: yo sirvo a Dios, el Dios a quien yo sirvo, el Dios a quien yo pertenezco me dijo que vamos a salir de esta, por lo tanto yo creo. Necesitamos además personas que se armen con el valor de Pablo, personas que se atrevan a decir: vamos a creer, vamos a salir de esto. En un mundo que se acostumbró a ser escéptico, en un mundo donde pareciera que la fe es un lujo, nosotros tenemos que estar dispuestos a creer. Pablo en ese momento oficia algo que parece un ritual de Santa Cena, parte el pan con todos y entra en un rito de comunidad. Porque lo que Dios pretende es que en esta comunidad, en este barco, podamos creer. Y es cierto que creer o no creer es una decisión personal, pero créanme, queridos amigos, queridos hermanos, que es más fácil creer acompañado de otros que crean contigo. Es más fácil creer acompañado que creer solo. Terminará siendo mi decisión, pero es más fácil creer cuando otros creen junto con vos. En ese momento, como que la carga se aligera, pareciera que las cosas empiezan a ir mejor. Dios espera que en este barco muchas más personas puedan venir a creer con nosotros, porque muchas personas creerán al verte creer a vos. Versículos 39 al 42. Cuando amaneció, no reconocieron la tierra, pero vieron una bahía que tenía playa, donde decidieron encallar el barco como diera lugar. Cortaron las anclas, la dejaron caer al mar, desatando a la vez las amarras de los timones, soltaron todo lo que tenían. Vimos la bahía, nos la jugamos, es en esta o es en esta, no hay otra.
Luego izaron a favor el viento de la vela de proa y se dirigieron a la playa. Pero el barco fue a dar en un banco de arena y encalló. Tan cerca. Estuvimos tan cerca. Veíamos la playa, sin embargo, encallamos en un barco. La proa se encajó en el fondo y quedó varada, mientras la popa se hacía pedazos al embate de las olas. Los soldados pensaron en matar a los presos para que ninguno escapara a nado. ¿Saben cuál es el problema? Estaban tan cerca de la costa, estaban tan cerca de la bahía, que el barco dio con un banco de arena. El problema fue que la proa se incrustó en la arena y la popa quedó como suspendida, siendo destrozada por el embate de las olas. Ahora, nadar desde el barco encallado hasta la bahía no es que iba a estar un cuento regalado, pero era accesible. El problema estaba en que una vez llegando a tierra, muchos de estos hombres intentarían escapar. Entonces los soldados romanos, en una imagen que parece aterradora, inhumana, desgarrante, desenvainan otra vez las espadas para terminar con la vida de todos los tripulantes. Hasta hace pocas horas habían compartido el pan, habían cenado, habían orado, dieron gracias, pero ahora en medio de la crisis se olvidaron de todo eso. Versículos 43 y 44. Pero el centurión quería salvarle la vida a Pablo y les impidió llevar a cabo el plan. Dio orden que los que pudieran nadar saltaran primero por la borda para llegar a tierra y de que los demás salieran valiéndose de tablas o el resto del barco. Y de esta manera, concluye diciendo, todos llegamos sanos y salvos a tierra. En el libro de Isaías, Dios dijo, mi palabra no volverá vacía. Y la imagen de Pablo, el ejemplo de Pablo creyendo, orando, animando, caló profundo en la mente de este centurión, en su corazón. De modo que cuando el momento parecía una catástrofe, perdimos la posibilidad de salvarnos, tenemos que matar a la gente de una manera fría, inhumana. Este hombre dice, paren, acá no muere nadie. El que puede nadar, nada a la costa. El resto los ayudamos y toman tablas, pero acá no muere nadie. Cuando vemos la imagen de Pablo hablando a las personas en esa embarcación, cuando vemos la imagen de Pablo compartiendo con otros su fe, su creer, nos llama a pensar de que esa voz debiera ser nuestra voz. Muchas personas creerán al verte creer. Muchas personas confiarán al verte confiar. La mayor necesidad es de fe en momentos de tribulación. La mayor necesidad de nuestro mundo es la de personas con valor que se atrevan a creer, que se atrevan a pensar que hay algo distinto. La mayor necesidad es la de hombres y mujeres que no se vendan ni se compren, que sean sinceros y honrados en lo más íntimo de sus almas. Hombres y mujeres que no teman darle al pecado el nombre que le corresponde. Hombres y mujeres cuya conciencia sea tan leal al deber como la brújula al polo. Hombres y mujeres que se mantengan del lado de la verdad aunque se desplomen los cielos, aunque arrecie la tempestad. En momentos de miedo, en Cristo encontramos la fuerza para ser valientes. En momentos de desesperación, tenemos que ser una iglesia de esperanza. En momentos de incredulidad, tenemos que ser una iglesia que crea. Que esta sea nuestra oración y nuestro deseo en esta mañana. Amén. Para finalizar nos vamos a poner de pie y vamos a entonar las estrofas del himno que lleva por título Bajo sus alas, bajo el número 411. Aunque anochece
Padre Celestial, gracias estamos por tu mensaje a través de Jerry. Ayúdanos a tener la fe de Pablo y que en los momentos de adversidad extienda tus manos para darnos victorias. Gracias por todo, perdona nuestras faltas, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Tu presencia, Padre amado, da consuelo. Que Dios te guarde, himno número 38.